noche. Hoy estamos aquí transmitiendo en vivo desde casa y estamos muy contentos de poderles acompañar ahí en su hogar también. Y como ven, estamos muy bien atendidos porque tenemos un cafecito. De hecho, así se llama este programa, Cafecito Tapado, lleno de esperanza. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Con galleta. Con galletas, hoy con galletas, ¿no? Ya van a tenemos invitados especiales, tenemos invitados muy especiales. Hoy nos acompaña el psicólogo Amílcar Cruz. Bienvenido. Gracias Julio. Pues para todo el auditorio que nos está sintonizando, que están conectados con nosotros, para mí es un placer y agradezco a Dios por la vida de Julio. Con Julio somos viejos amigos. Claro, yo soy el amigo. Y yo soy el viejo. No, él es el conductor. Él es el conductor de este programa, ¿no? Y me da mucho gusto estar aquí. Gracias, Julio. Bienvenido. Y también nos acompaña Luis Saldaña, psicólogo. Bienvenido, Luis. Gracias, es un gusto estar aquí. Por primera ocasión aquí con el amigo y hermano Julio. Y contentos, ¿no? Ah, por supuesto. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, pues tenemos que tener una actitud positiva, ¿no? Y sobre todo para nosotros que somos padres de familia, porque somos el estandarte del hogar, somos el faro de la casa, somos la luminaria, somos el ejemplo. Y si la cabeza está triste, pues ¿qué se espera de los demás, no? Sí, pues los síntomas van a ser muy visibles. Alguien tiene que establecer un equilibrio, ¿no? Dentro del contexto del sistema de familia. Y yo creo que la figura del padre es fundamental ahí, ¿no? Claro. Muy fundamental. Vamos a entrar al tema por el cual estamos invitados en esta noche y aquí reunidos, y es precisamente de por qué buscan el suicidio nuestros adolescentes. Este tema es muy interesante, muy importante. He estado investigando un poquito en cuanto a periódicos digitales y desde el 2012 al 2014 jóvenes y adolescentes han estado involucrados en esta situación. Hay muchos puntos que vamos a ir desarrollando más adelante, por el cual llegan al suicidio a través de la depresión generado por violencia dentro de casa, que ha sido una de las principales, la pobreza, la impotencia para poder salir adelante, ¿sí? Y esto se ha generado también en un problema de salud, ¿sí? Dentro de estos puntos, los jóvenes entran en una ansiedad extrema, llegando a la depresión y buscando el suicidio. Muchos se refugian en el alcohol, las drogas, llegando también a la depresión y entrando al suicidio, generando por múltiples factores que nuestros especialistas nos van a ir explicando paulatinamente. Si usted tiene alguna pregunta que hacernos, está el mensajero ya operando, que es el 961-117-7012, y pueden hacernos las preguntas que ustedes deseen, que ustedes gusten. Nada más para entrar. Paralelo es un periódico en Chiapas, dice 5 de cada 100,000 se suicidan al año en Chiapas. Ese es del 9 de septiembre del 2019 y nos comienza a hablar cómo la población de adolescentes y jóvenes ha ido a la alza año tras año, ¿sí? E inclusive hacen hincapié sobre lo que sucedió con un adolescente de 15 años que se suicidó un domingo y transmitió su suicidio a través de internet. Se hace referencia también de la niña que tuvo un problemilla ahí también psicológico y buscó el suicidio, ¿sí? En un centro deportivo de la federación, y esto está llevando una gran preocupación al gobierno del estado también. Mis queridos y amados psicólogos y también pastores, padres de familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en este momento? Porque ya llevamos 3 semanas de cuarentena, de aislamiento. Los adolescentes son hiperactivos, dinámicos, intranquilos y se estresan fácilmente al estar tanto tiempo encerrados. Padres que no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo con sus hijos
tanto tiempo con la esposa y como que se vuelve una olla express, ¿no? Que tarde o temprano tiene que tronar este asunto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar este asunto que es un problema no nada más a nivel nacional, sino que Chiapas ha ido ocupando ya cada vez lugares más importantes en el ranking nacional? Sí, Julio, yo creo que acabas de mencionar un aspecto bien importante que es la depresión, ¿no? Antes del suicidio está la depresión. Quiere decir que los depresivos, los que se suicidan más bien, son depresivos. Eso no quiere decir que todos los depresivos van a optar por el suicidio, no necesariamente, pero sí es una constante ahí, ¿no? Entonces quiere decir que cuando una persona dentro de su estructura emocional no sabe manejar la situación, va a optar. Para esto entran muchos factores. Uno de ellos es, por ejemplo, la personalidad que tenga, ¿no? Hay trastornos de personalidad que van a favorecer que la persona opte por el suicidio. Y también hay trastornos que no propiamente tienen que ser de personalidad, por ejemplo el bipolar, que también opta por el suicidio. Por ejemplo, el trastorno de personalidad límite, ¿no? Es un trastorno que tiene rasgos característicos donde la persona, por eso se le llama límite, ¿no? Es borderline también, donde la persona no dimensiona hasta dónde debe llegar y no llega más que, no se detiene, sino que no visualiza las consecuencias, ¿no? Y entonces, regularmente la persona que se suicida va a asumir que la vida sin él es mejor y que todos los demás van a estar mejor sin él o sin ella. Y entonces opta de manera equivocada por el suicidio, ¿no? Algunos lo hacen también por una cuestión de venganza, también de una manera equivocada. Bueno, mencionabas que el sistema ahora está junto, está unido el sistema de familia y que hay una invasión a espacios de la madre de familia, por ejemplo, que antes no tenía o que tenía su respiro, ¿verdad?, durante el día y que llegaban pues ya a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, en la noche, y que ahora todo el tiempo van a estar juntos ahí. Entonces ahí, si hay tolerancia en el asunto de la atención unos con otros, bueno, el sistema se va a adaptar. Que de hecho todo sistema tiende a la homeostasis, viendo la homeostasis como el estado de equilibrio que busca un sistema, ¿no? Pero mientras llega ese estado de equilibrio, claro que el funcionamiento está ahorita en un proceso crítico, ¿no? Dentro de los hogares, dentro de las casas, hay una situación complicada, como bien lo mencionas, una situación complicada, y ahí se requiere la figura importante de un miembro de la familia que establezca ese proceso homeostático, ¿no? Muy bien. Luis, veo que quieres hablar por ahí. Sí, por ejemplo, la adolescencia sabemos que implica una etapa de crisis, de cambios, de adaptación. Aunque el adolescente, ya estando en ese proceso de su adolescencia, ya no se considere un niño, sigue siendo un niño en transición hacia la juventud. Exacto. Nada más que, pues bueno, eso va a generar mucho conflicto precisamente a nivel relacional con los papás. Él está buscando su propia autonomía, y donde papá y mamá, porque hay hogares así donde ellos imponen siempre lo que digan. Límites muy rígidos. Ah, claro, y ya lo explicaba aquí nuestro psicólogo también, ¿no? Este trastorno límite. Y si se topan dos con un carácter similar, va a ser una pugna y una lucha constante. Y precisamente uno de los puntos que al investigar encontré de qué hacer los padres con estos adolescentes
Una de ellas decía tener la capacidad de diálogo. A ver, en este momento, prácticamente en ese momento de cuarentena, dentro de los hogares se está desarrollando una lucha de poder entre padres e hijos. Sí, más bien está haciéndose muy evidente, ¿no? Porque la lucha de poder ya existe, ¿no? Sí. De hecho, que siempre hay una competencia entre el padre y el adolescente. Hay una competencia a veces explícita o muchas veces implícita, ¿no? O de la chica con la madre también, ¿no? Porque de repente las mamás también envidian la juventud, la belleza, algo que ya ellas perdieron. El padre también, y de ahí que nosotros andemos con jeans, con tenis. Queriendo volver el chavo ruco, ¿no? Exactamente. El chavo ruco. Entonces también hay como un regreso anhelado ahí, ¿no? A esa parte que se ha perdido. Bueno, pero ese es otro tema. Pero el punto está en que sí hay una tensión, se genera una tensión ahí. Ahora están juntos todos, pues. Sí. Ahora estamos ahí en el Big Brother, ¿no? Ahora sí nos estamos conociendo. Ahora Sí. nos estamos conociendo. Y alguno va a ser nominado ahí. Ajá. Sí. Entonces, sí, definitivamente que se da esta situación. Volviendo al punto de la depresión, yo creo que lo que mencionaba aquí nuestro hermano, ¿no? Porque el que va a suicidarse va a dar señales, va a dar manifestaciones. Qué bueno sería que lo verbalizara, pero no lo dice de manera explícita. Claro, los familiares después van a llegar a sus propias conclusiones y van a decir, con razón, hizo esto y aquello. Por ejemplo, yo estaba escuchando de una persona mayor que falleció y vendió su carro, despidió a sus empleados y arregló todo, y la gente o sus familiares cercanos no sabían por qué hizo eso, pero él ya tenía, o sea, esos son los avisos, ¿no? Entonces, claro, el familiar ni siquiera está pensando en lo que el otro está ideando, ¿no? Porque en el proceso del suicidio está el pensamiento, ¿no? Está la ideación, pues, y luego está ya el cumplimiento de la ideación que tienen, ¿no? O sea, no todos los que tienen la ideación llegan a la conclusión, pero sí pasan por ese proceso. O sea, muchos de los que están ahora pensando no se van a suicidar, pero muchos llegan a esa parte. El 70% de los hombres que están pensando llegan al cumplimiento de esa ideación que tienen, ¿no? Ahora bien, dentro de las estadísticas se dice que las mujeres tienen mayor pensamiento suicida, mayor ideación, pero la efectividad lo tienen los hombres. Es algo que me llamó mucho la atención. Estadísticamente son las mujeres las que tienen esa idea más rápido, ¿no? Pero quienes accionan más pronto son los varones, ¿sí? De acuerdo a los indicadores del INEGI y datos que nos han llegado, ¿no? Me llama mucho la atención de que en este momento que tenemos la cuarentena, que estamos metidos en casa, cada uno en nuestro barco, en nuestra arca, ¿sí? Conociéndonos, ¿sí? Ahora sí que algo que decía Luis es, muchas veces los padres heredamos de una u otra manera a nuestros hijos nuestros temperamentos, ¿no? Y como que hay un choque de caracteres y de personalidades dentro del hogar. Aquí el consejo sería, ¿qué actitud debemos de tomar los padres? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo interpretar estas señales que nuestros hijos nos envían cuando están cayendo en una depresión extrema? ¿Sí? Pero mientras me responden, quiero mandar unos saludos porque nos están enviando saludos. Rebeca Arce nos envía bendiciones para nosotros. Lupita Gracias. Valencia, bendiciones a todos. Liris Palma, Pastor Andrés Castelazo, que nos acompaña. El Pastor Miguel Saludos, Reyes pastor. también. La Congregación Pan de Vida nos envían bendiciones. Y por ahí dice Lupita Valencia, tristemente algunos niños y jóvenes se suicidan por la falta de amor y comprensión de Fíjate, sus Julio, padres. que cada vez el índice de suicidio
es de menor edad. Es de menor edad. Antes eran adultos, luego eran jóvenes más o menos en una edad determinada, pero hoy la edad se ha reducido, ¿no? Y es muy, muy lamentable, porque estamos nosotros ahora ante una situación de una generación que es intolerante a la frustración. Interesante esto. Mira, estaba viendo en las estadísticas que se hablaba de suicidio, sobre todo en la edad antes de 18 a los 26. Posteriormente bajó de los 16 a los 26. En estos últimos años estamos viendo suicidio ya casi infantil, de 13 años, 12 años. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Y es la segunda causa de muerte dentro de los adolescentes, de niños y adolescentes. Pues es una situación preocupante, ¿no? Preocupante, porque te decía que nosotros crecimos dentro de un contexto, dentro de la generación, ¿verdad? Yo soy modelo 65, ya clásico. Ahí te voy. No escucharon. Cincuentones en cuarentena. Así es. Creo que así es. le debe de poner al Sí. cincuentones en cuarentena. Ok, entonces nosotros fuimos formados, forjados dentro de un contexto donde aprendimos a enfrentarnos a la adversidad. Hay un concepto que se llama resiliencia, y la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a sus conflictos, a su adversidad. Aprendimos a ser resilientes nosotros que somos de esa época, de ese tiempo, porque la vida era así, claro. Porque nuestros padres nos enseñaron desde la etapa muy temprana a enfrentarnos a esas situaciones de adversidad, y aprendimos a que si se te atora la carreta, tú tienes que seguirle, cuando menos a pie, pero tú tienes que seguirle avanzando, ¿no? Bájate pues de la carreta y échale para adelante, ¿no? Así aprendimos. Pero esta generación es una generación que se conflictúa, se frustra, se deprime si no le dan like a una foto que subieron, por ejemplo. Así de ese tamaño, ¿no? Entonces, la situación ahí se complica, porque cuando hay situaciones que los golpean, que los lastiman, bullying en el colegio, en la escuela, están destruidos. A ver, ahí quiero hacer una pausa tantito y sigo enviando los saludos aquí. Pastor Jorge Luis Farrera, bendiciones pastores, un abrazo a distancia, interesante tema. Pastor Eray Maza, aquí escuchando pastores desde nuestras trincheras. Luis Valderas, aquí presentes también. Bueno, algo que me estás diciendo que a mí me llama la atención, nuestra generación, que somos los clásicos, y la nueva generación, que les llamo los de cristal. Sí, la generación de cristales. ¿No? Tenemos algo muy diferente. Los clásicos, yo soy ingeniero mecánico de profesión, pero los autos clásicos eran de fierro duro. Sí. Diseñados para los choques y para ir a todo terreno. El cristal o fibra de vidrio, porque ahora los hacen de fibra de vidrio, son muy quebradizos. Se amoldan también si hay calentamiento, si hay un tratamiento, ¿no? Pero si no, se rompen fácilmente. ¿Qué hizo? Esa es la pregunta difícil que yo me he hecho muchas veces. ¿Qué hizo que esta nueva generación de niños no sean como la nuestra? Yo creo que es una buena pregunta, Julio, porque podemos nosotros ponernos aquí desde este punto y hacer señalamientos a esa generación, pero al final de cuentas los alfareros de esa generación somos nosotros. Exacto. Nosotros somos los que los hicimos intolerantes a la frustración, incapaces de enfrentarse a la vida misma y salir adelante. ¿Por qué? Porque precisamente las carencias, las exigencias de nuestros padres que nos forjaron ese carácter, es lo que nosotros no queremos que vivan nuestros hijos. Entonces los pusimos dentro de una burbuja y ahora están ahí guardaditos, protegiditos, y si alguien va y les pica ahí la burbuja, entonces están desprotegidos completamente y ya no tienen recursos para que ellos puedan volverse a levantar y salir adelante. Entonces esa generación es así, pero hay que tomar en cuenta que tiene una generación que la formó. La generación formativa de esta generación de alguna manera tiene responsabilidad en este sentido, ¿no? Porque nosotros somos los que hemos propiciado parte de eso.
O sea, Sí, así nosotros somos los culpables es. Sí. de lo que está pasando. ¿Quién educa, pues? Claro, los padres. ¿Quién forma? Ajá. Y fíjate, por ejemplo, en esta etapa de la adolescencia se dice que el estrés son cosas que están presentes, muy presentes. El estrés, la confusión, el miedo e incertidumbre, así como la presión por el éxito, así como la capacidad de pensar acerca de las cosas desde un nuevo punto de vista, influyen en las capacidades del adolescente para resolver problemas y tomar decisiones. Eso es bien importante porque lo decía aquí también, de que los padres, si vivieron situaciones difíciles, que no la viva el niño, ¿no? Y no necesariamente que sean cosas difíciles. Yo leí, tiene poco, algo que decía un escritor: es bueno que el hijo pase frío, aguante hambre. Y yo una vez comenté eso y vi la cara de algunos papás, así como que si era un insulto. Ajá. No, porque ellos vivieron eso. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo? Se hablaba aquí de la incapacidad a tolerar la frustración. O sea, a pedir de boca están muchísimos así funcionando. ¿Qué va a pasar si esa figura que siempre estaba ahí, dando, proveyendo? Entonces, se habla aquí de capacidad de tomar decisiones. ¿Qué pasará? Y creo que sabemos algunas cosas de qué pasa cuando, por circunstancias que se presentaron, ya no está esa figura paterna. Bueno, precisamente lo que pasa o lo que va a pasar es el tema del que estamos tratando ahora Así nosotros, es. ¿no? Cuando precisamente ese niño, ese adolescente, se le acaba el camino, Sí, se le acaban sus recursos, ya no tiene la capacidad para salir adelante. Entonces, y luego no verbalizan porque no desarrollan un mecanismo de comunicación con la figura de autoridad que son los padres. Entonces, ellos tienen un contacto emocional con personas que están distantes a través de una máquina, a través del celular. El celular. Ajá, entonces sus conexiones no son con el sistema familiar. Las conexiones que los alimentan emocionalmente están en otros lados, están a la distancia. Entonces, por ejemplo, el caso de esa chica que se suicidó y que lo transmitió por internet, cuando llegaron sus amigos, ya no llegaron a tiempo, porque las distancias eran, porque ellos lo vieron inmediatamente, se movilizaron de sus casas hacia allá. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay paternidades que están distantes, aunque geográficamente estén tan cercanas, pero están lejos, desconectados, no hay una conexión, entonces no hay confianza, y eso hace que el niño, el adolescente, navegue sin un ancla. Entonces navegan a la deriva. El anclaje emocional tiene esa idea, ¿no? Porque tú sabes que un ancla da estabilidad. Y da firmeza. Y da claro. firmeza, exactamente. Sí. Pero hoy no hay anclajes emocionales dentro del contexto de familia. Entonces el niño y el adolescente están a la deriva, hacia donde las circunstancias, hacia donde los sentimientos y las emociones los lleven, los dirijan, ¿no? Y bueno, los llevan a caminos equivocados. Wow, estás tocando un tema muy importante. Pastor, saludos. Pastor José Luis Aquino de San Fernando nos envía saludos también. Estás tocando un tema muy importante ahorita, ¿sí? Porque estamos analizando el contexto de lo que se está viviendo en la niñez actualmente, ¿no? Y la falta de seguridad, la falta de verbalización, de comunicación. O sea, aunque están dentro de casa padres e hijos, pero hay una ausencia entre ellos. Es que mira, Julio, hay padres ausentes, hay padres presentes y hay padres periféricos. Sí. Explico así rapidito, ¿no? Sí, lo expliquemos bien porque esto es lo que necesitamos que los padres comprendan. ¿En qué postura están ellos?
Sí. Son padres presentes, ausentes, periféricos, que comiencen ellos a autoanalizarse dónde están para poder ayudar a los niños. Sí, el padre periférico es el padre que está a la periferia, ¿no? Que está alrededor, pero que no entra al núcleo de familia en la cuestión de afectividad, de relación, ¿no? Hay padres alcohólicos, padres que tienen otras familias y que no son ni padres allá ni son padres acá, entonces están ahí y no permiten, ponen una barrera porque no puede entrar un abuelo, un tío o un hermano mayor que pueda ser la figura paterna ahí, Sí. porque está presente, está él ahí como una barrera, ¿no? Dando vueltas. Entonces, esos son los padres periféricos. Los padres ausentes, pues son padres que a veces están presentes y no es de que sea una contradicción. Me refiero a que un padre ausente puede ser un padre que esté en casa, en su sofá ahí, en su sillón, con el control remoto, viendo sus películas y ausente hacia su familia, hacia el contexto. A lo mejor es proveedor, pero es proveedor de dinero, es proveedor de recursos, es proveedor de comida. Pero el ser humano no solamente se alimenta del plato de comida que le ponen en la mesa. Nosotros, como seres humanos, nos alimentamos de afectividad, de amor, de cariño, todos esos valores, ¿verdad?, que vienen a nutrir y que nos vienen a dar una personalidad saludable. Ajá. Ok, y está el padre presente. El padre presente que a veces por cuestión de trabajo no puede estar mucho tiempo o todo el tiempo allí, pero que allá a la distancia está muy pendiente y el niño sabe que cuenta con el padre. Entonces, la presencia o la ausencia del padre no depende de una cuestión geográfica, depende del interés, depende de la conexión, depende de emocional. Esos, exactamente. De una conexión emocional. Una conexión emocional donde el niño sepa que en el momento que le haga una llamada a su padre, cuenta con él. Pero hay niños que saben que estando su padre a escasos 30 centímetros, no cuenta con él. Sí. No cuenta con él. Wow. Sí, Luis, fíjate. Luis. Algunos de los factores de riesgo, y esto es bien importante, están los relacionados con situaciones familiares, ya se está diciendo aquí. Eventos vitales adversos, así como psicopatologías para el suicidio. También ya se comentó una de ellas, el trastorno límite, ¿no?, de la Claro. personalidad. Y el bipolar. Así es, ese es uno de ellos. Ahora, por ejemplo, cuando se toca el tema del apego, muchos padres, hablo varones y mujeres, que probablemente no desarrollaron un apego seguro, ¿verdad? Ese apego ambivalente, donde tal vez ahorita muestra afecto, al rato no lo muestra, pero ese que viene creciendo, no está preguntando si hoy me puedes dar afecto o no me puedes dar afecto, él lo necesita, ¿sí? Por eso a veces cuando crece, hoy escuchaba yo a una persona decir, el 14 de febrero se suicidó un amigo porque lo terminó la novia. Wow. Sí, triste. El mal manejo de estas circunstancias, de las emociones, pueden llevar a estas cosas, sin duda. Voy a dar lectura a otros mensajitos. Muy interesante el tema que estamos tocando. Pastor Eduardo Montoya Martínez, saludos a mis amados. Jueces 2:10 dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Los padres eran los encargados desde un principio de transmitir la buena enseñanza. Esto quiere decir que una generación de padres descuidó esta parte importante y las consecuencias fue traer una nueva generación sin conocimiento de las buenas relaciones con Dios y los demás. Daniel González, también saludos. Lupita Valencia dice, hace unos días vi a una pareja de jóvenes angustiados, llorando, entraron al hospital con la bebé de 9 meses. Fíjate nada más, sí, 9 meses, que dejó de respirar porque le negaron el celular. El médico dijo que era síndrome del sollozo. Antes se llamaba berrinche.
Y con un trapo mojado te quitaban el berrinche. ¿Cómo? Con un trapo mojado te daban y con eso te Así nos volvían. quitaban el berrinche antes. Te volvían así. Nos Volvías regresaban, encima, rapidito, ¿no? Ricardo Corso, saludos. Alejandro Estrada Mendoza, saludos. César Altúzar, Mauricio Constantino, Gilmar Sarmiento, saludos a todos ellos. Saludos a todos. ¿No? Muy bien, interesante el tema, ¿eh? Mis queridos hermanos, amigos, pastores, psicólogos, entonces prácticamente estamos desconectados emocionalmente entre una generación y otra. Sí, necesitamos conectarnos nuevamente, necesitamos reencontrarnos, ¿no? Reencontrarnos otra vez. Yo creo que esta cuarentena, voy a darle ahora un enfoque más espiritual. Más espiritual. Le voy a Así dar es. un enfoque más. Vamos a lo espiritual. Ajá, le voy a dar un enfoque más espiritual. Sí. Estaba leyendo hoy por la mañana un pasaje donde Jesucristo, dice la Biblia, que llamó a sus discípulos para que estuvieran con él y los llamó a un lugar aparte. Y los llamó en un lugar aparte y les dijo que descansaran porque estaban trabajados. En otro pasaje de la Biblia me encuentro que Jesús se encontró en medio de una multitud y había un hombre que necesitaba un milagro. Y Jesús, para hacerle el milagro, se lo llevó aparte, solo. Y allí le dio el oído y le dio el habla. Ahora, yo me preguntaba y yo decía, ¿por qué Jesús no hizo un milagro delante de toda la multitud? Eso le hubiera dado como... Mayor realce, exactamente, ¿no? Pero Jesús se lo llevó aparte. En mis reflexiones, yo estaba pensando, ¿no será que el Señor nos está llevando aparte para que escuchemos su voz y para que el milagro que nuestra familia, bueno, que nosotros necesitamos, claro, y que nuestra familia necesita, también se dé dentro de ese contexto de familia? Porque tenemos conexiones laborales, tenemos conexiones políticas, tenemos conexiones relacionales con amistades allá afuera. Somos muy buenos afuera. Candil de la calle, oscuridad de nuestra casa, ¿no? Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para hacer un llamado, ¿no? Ajá. Un llamado a que alrededor de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Que mi niña, que tiene 12 años ahora, y que le digo, hija, a ti te toca orar por los niños. Ay, papi, pero es que no sé. Yo digo, ¿cómo no sabes orar? Pero si oramos, pues sí, pero bueno, lee un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Lee un pasaje de la Biblia, involucrarlos. Claro. Y entonces tener que empezar ahí con mis otros hijos, los mayores. Mira, hija, mira Yamel, así se ora. Y yo digo, bueno, ¿qué estamos haciendo, pues? Ajá. ¿Verdad? Que ahora ocupemos nosotros este tiempo, este espacio geográfico dentro de nuestra casa, y que ahora ya no sea el centro para mirar televisión solamente, sino que sea un centro de reencuentro espiritual con Dios y con nosotros mismos. Muy bien. O sea, más bien dicho, tenemos que ocupar esos espacios que hemos dejado abandonados y que la televisión, la internet, el teléfono han venido desplazándonos porque nosotros lo hemos abandonado, y regresar, tener ese reencuentro con nuestros hijos a través de la palabra, a través de la presencia de Dios, a través de su palabra, porque lo espiritual es lo que conduce lo emocional, lo moral, ¿sí? Fíjate, Julio, que aquí hay otro aspecto importante, que no solamente debe de hacerse un encuentro en el ámbito espiritual, sino también debe haber un encuentro en el ámbito relacional. Debemos de relacionarnos afectivamente, porque también bien podemos nosotros encontrarnos y darle un enfoque religioso. ¿Saben qué, hijos? Vénganse, apaguen pónganle pausa a su película y ahorita vamos a hacer nuestro devocional que debemos de hacer. Y entonces los chamacos se vienen pensando en lo que quedó la película que estaban viendo, y decir, bueno, ya sé que en 20 minutos voy a continuar. Entonces se vienen en la idea de que solamente vamos a estar 20 minutos aquí y luego se van a conectar otra vez con sus amigos y entonces darle un enfoque religioso solamente. Y yo creo que aquí también debemos de darle el otro enfoque, que es el relacionarnos como personas.
Sí, el relacionarnos como personas, en darle un espacio al niño, al adolescente, para que exprese, para que manifieste. Porque hoy por la mañana hablaba con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? Aparte de nuestro devocional que estamos teniendo, vamos a tener una reunión de familia. Una reunión familiar donde nuestros hijos expresen también la experiencia que están viviendo, cómo lo están viviendo, porque igual y no lo están expresando, no lo estamos verbalizando, solamente estamos teniendo una experiencia introspectiva, interna, pero no hay una explicación, no estamos nosotros verbalizando la situación que estamos viviendo, y eso es precisamente lo que nosotros debemos de provocar. Y tú decías algo antes, ¿no? La figura protagónica de autoridad en casa, el padre, o en la ausencia del padre, porque a veces hay padre, Claro. pues la madre tiene que ser, ¿no? Así es. Entonces, que alguien convoque, ¿verdad? Que alguien convoque un día, una hora, y vamos a estar y vamos a hablar de nosotros. No, si no quieren, no hablemos de Dios, si no quieren. Hablemos de nosotros, también se vale. Una persona que tiene a Dios, pues va a hablar de Dios en el momento Claro. que hable de sí mismo, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que también debemos de evitar que esta situación de reencuentro sea solamente en el ámbito de la religiosidad, ¿verdad? Y que sea también un encuentro humano, un encuentro donde nosotros expresemos el mal humor, expresemos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo. Habrá que escuchar a la madre de familia cómo se siente en esa invasión de su espacio que ahora está teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo el padre de familia que no está yendo a su trabajo, que no está teniendo sus relaciones afectivas con sus compañeros, con sus amigos, la situación que le preocupa por la economía, etcétera? El adolescente, el niño que está aquí como secuestrado ahora en casa, habrá que escucharles a ellos también, porque esa es una válvula de escape, Julio, que va a evitar que explote la bomba, ¿no? Sí. Me gusta el tema que se está desarrollando y creo que es muy importante porque tenemos que aprovechar estos días que aún nos restan para orientar, para aconsejar a los padres de cómo ayudar a crear este equilibrio dentro del hogar. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos y tenemos que aprender a ayudarles también. Sí. Luis. Una de las cosas que escuché es otro tema, pero quiero rescatar algo de ahí. Por ejemplo, se decía que ha aumentado al estar la figura, yo estoy pensando en la figura, el varón, al estar en casa, presente, las 10, 12, 20 horas que esté en casa ahorita por esta situación, ha aumentado más la violencia de género hacia esa figura. Ahora, por ejemplo, hablando de lo que es la cuestión de los intentos suicidas, para los intentos suicidas se invocan igualmente los conflictos familiares, las malas condiciones socioeconómicas, maltrato físico, humillaciones, alcoholismo y los trastornos psiquiátricos, entre otros. O sea, podemos encontrar más factores, pero estos son algunos de ellos muy importantes y es necesario. A veces ese adolescente está viviendo esto de manera Claro. sistemática en su casa. Se siente incomprendido. Todos pasamos por esa etapa, en algún momento dado nos sentimos incomprendidos. Y si se suma a esto el padre y la madre, que de alguna manera deben de proporcionar seguridad, amor, afecto, oído, Sí. y no lo prestan, entonces, ¿cómo está su red de apoyo? Sí, porque el suicidio tiene su camino, ¿no? Tiene Sí. sus estadios. Sí, Está la ideación, está el comportamiento y está el acto suicida. sí, Entonces, una persona que llega al acto suicida antes pasó por la ideación, sí. antes pasó por el comportamiento. En el comportamiento está precisamente la manifestación, la expresión Ujú. del acto que va a llegar posteriormente, ¿no? Sí. Pero cuando no hay un acercamiento, cuando no hay confianza, entonces los padres están desconectados y no van a poder descifrar, no van a poder entender qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, en los casos que yo he tratado particularmente de chicos que han intentado suicidarse,
el suicidio no es algo espontáneo, pues. Así es. Tiene un proceso. Tiene un proceso. Así es. Entonces, la etapa de la ideación es un proceso que muchas veces lleva años. Lleva años. Entonces, está el pensamiento recurrente, ¿no? De una manera continua está ahí, hasta que se llega el momento. Claro, lealtades invisibles se puede llamar dentro del contexto de psicología. Dentro del contexto espiritual nosotros le tenemos otra connotación, pero al final de cuentas para allá va. Claro. Para allá va. Entonces, la ideación, el comportamiento es responsabilidad de alguna manera, o nosotros más bien debemos de tener la sensibilidad, el discernimiento para poder identificar que ya no es un comportamiento típico, que hay algo atípico ahora que ya no está dentro de la normalidad. Entonces, ese chico, esa chica que está pasando por esa ideación, nos va a decir de una manera implícita que para allá va. Así es. Entonces, nosotros debemos de entender, si no es que está desconectado completamente del contexto de familia, del sistema familiar, si no es que pasa mucho tiempo solo, tenemos que aprender a ver qué es lo que está mirando en su celular, porque algunos padres no tenemos la contraseña de nuestros hijos, porque se supone ellos tienen el derecho a su privacidad. En nuestro tiempo no era así, pues. Que lo exigen, además. Ahora te exigen, ¿no? Que ellos, porque se merecen todo eso, ¿no? Porque nosotros los hemos hecho merecedores de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro tiempo ibas y le decías, papá, fíjate que el maestro me pegó, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te decía papá? Por algo ha de ser, yo también te voy a dar, y también te daban. Entonces, llevabas doble castigo. Sí, así era, es cierto. Entonces ya no había pues más. Sí. Aceptabas la situación de la corrección, de los límites, y eso nos forjó a nosotros. Ahora, los límites vienen a dar mucha seguridad, contrariamente a lo que nosotros pensamos, pero los límites hacen a la persona segura. ¿Por qué? Porque le marcan un radio de acción donde puede moverse libremente y con mucha seguridad, sabiendo hasta dónde tiene que llegar. Pero una persona que no tiene límites, el primer paso que da, lo va a dar con inseguridad. Ya me estás llevando a límites. Límites y reglas. Eso es sinónimo de gobierno. Sí. ¿Sí? Y cuando haya una autoridad, genera seguridad también. Sí. Si no hay autoridad en casa, no hay reglas. La autoridad, Julio, no se da por un sentido de importancia, se da por un sentido de orden. Claro. Porque importante todos somos. Así es. Pero Dios establece y delega su autoridad para que haya orden. Porque donde no hay autoridad, hay desorden. Y el orden se establece a través de reglas. Si no hay reglas, Definitivamente. ¿cómo conocemos el orden, no? De ahí lo importante que los padres deben de conocer, que tienen que aprender a poner orden a través de reglas y límites. Hoy en día la niñez no reconoce los límites. No reconoce los límites. Fíjate, por ejemplo, si esto fuera una pecera, ese vaso de agua que está ahí, y nosotros metemos un pez ahí a la pecera, ese pez milimétricamente se pone en medio. No se mueve y se estresa y con el tiempo se muere. Pero si nosotros le ponemos las piedritas que se le pone de colores y le ponemos alrededor un papel, entonces el pez se empieza a mover, se desestresa y se siente libre, se siente pleno, se siente completo, y entonces se mueve con seguridad. Eso es lo que pasa, que esta generación se mueve sin seguridad, es una generación estresada, intolerante a la frustración, y eso favorece la depresión, y la depresión los lleva a la ideación, al comportamiento y al acto suicida. Algo muy importante que decías, mi querido pastor y psicólogo Luis, hoy en día, y los niños lo han expresado porque yo mandé en mi perfil una pregunta, ¿por qué los jóvenes, los adolescentes en Chiapas buscan el suicidio? ¿Sí? Y pues espero respuestas. Increíblemente sí me respondieron, ¿sí? Y me decían, lo que sucede es de que nos sentimos que no somos importantes dentro de nuestro hogar. No somos importantes para nuestros padres. Y además ellos se viven peleando.
Y eso hace que nos sintamos aislados, como que no hay un caso para vivir, ¿sí? Y aquí entra mucho la cuestión del afecto, la cuestión de hacer un alto, ¿no? Digo un alto en nuestras relaciones como padres, porque estamos afectando a nuestros hijos. Fíjate que te interrumpo tantito porque vino a mi mente, ya era un adolescente, se acercó a un miembro de la familia mayor, el niño fue creciendo nada más con la figura femenina, que no era la madre, sino se adoptó al niño y fue creciendo con esa figura, que los familiares de alrededor decían que no estaba en las condiciones para adoptar, pero lo adoptó y fue creciendo ese niño. Ya mencionamos aquí que están presentes muchos problemas familiares, la cuestión del afecto, y un día se acercó a un varón, a un tío que era muy cariñoso, y le dijo a ese tío, ese adolescente: abrázame, tío, y dime que me quieres. El adolescente o el niño no te debe de pedir a ti como papá o mamá que le digas que tú lo quieres. No solo es, pues, digamos, la mano sí sincera, ¿verdad?, de afecto, o te traje esto de regalo. No, él debe de sentir que tus palabras son reales, son genuinas y son sinceras, ¿sí? Eso transforma, eso cambia, eso sana, eso restaura mucho la vida de ese niño o de ese adolescente, muchísimo. Y se puede de verdad evitar esas ideaciones que están ahí presentes, ¿sí? Hacerle ver, pues, lo valioso que es. Yo recuerdo, yo estuve en una conferencia una ocasión y preguntó la persona que en aquellos años dio esa ponencia y decía: ustedes saben cómo fueron concebidos. Sus padres les han dicho a ustedes cómo fueron concebidos. Y todos nos mirábamos. O sea, no, pues nadie de nuestros papás nos han dicho eso, ¿no? Si realmente fue, o sea, mi persona fue deseada, ¿no?, cuando ellos se casaron o no. Pero pareciera que esas cosas no son relevantes o importantes. Cuando yo doy mi servicio social, recuerdo que cuando pasábamos a ver a los pacientes, ya hasta de memoria nos sabíamos las preguntas que les teníamos que hacer a las personas, ¿no?, ahí en cama. ¿Sabe usted si fue concebido con amor? ¿Sabe usted si le dieron pecho materno? Todas esas cosas, ¿sí? Qué importante es todo eso. Yo escuché a una mamá decir un día, cuando llegó a la casa, voy a practicar lo que aprendí hoy en el templo. Y chanfles, ¿qué aprendió? Se acercó a su hijo y le dio un abrazo a su hijo. Ahora sí, como decimos, ¿no?, lo dejó con un nudo en la garganta, así literal. Bien, el tiempo se nos está yendo y ya nos quedan pocos minutos para no cansar también a la audiencia que tenemos, que es muy importante dejar un buen sabor de boca, ¿sí? Quiero leer un párrafo de una investigación sobre la cuestión de lo que está llevando al suicidio a muchas personas, ¿no? Y dice: los siguientes rasgos de la personalidad se observan frecuentemente durante la adolescencia, pero también se asocian con el riesgo de intento o de suicidio logrado, a menudo con trastornos mentales, de forma que su utilidad para predecir el suicidio es limitada. Humor inestable, enojo o agresividad, comportamiento antisocial, conductas irreales, representación de fantasías, alta impulsividad e irritabilidad, rigidez de pensamiento y cumplir con patrones de conducta, escasa habilidad de solución de problemas frente a las dificultades, inhabilidad para entender la realidad, tendencia a vivir en un mundo ilusorio, fantasías de grandeza alternando con sentimiento de desvalorización, se defrauda fácilmente, ansiedad excesiva frente a pequeños malestares físicos
o pequeñas decepciones, sentimientos de inferioridad y de incertidumbre que se esconden bajo manifestaciones abiertas de superioridad, comportamiento provocador o de rechazo hacia los compañeros y adultos, incluyendo a los padres, incertidumbre en relación con la identidad de género u orientación sexual, relaciones ambivalentes con los padres, otros adultos y amigos. Fíjate que lo que acabas de escribir, Julio, encierra muchos trastornos de personalidad. Logré identificar ahí el antisocial, Sí, logré identificar ahí el obsesivo compulsivo, sí, el narcisista, sí, el límite, y todos esos rasgos de personalidad, de alguna manera lo tenemos nosotros. sí, Sin embargo, muchas veces las circunstancias, las experiencias de vida que tiene el ser humano favorecen el desarrollo de algo que está ahí latente en nuestro ser, en nuestra vida. Porque nadie pasa por la vida viviendo una vida así tan favorable que nunca haya tenido una decepción, una frustración, un abandono, un rechazo, menosprecio. De alguna manera es parte de nuestra vida y es lo que ha forjado un carácter, el que ahora nosotros tenemos. claro. Sin embargo, también tenemos dentro de nosotros recursos que nos ayudan para enfrentarnos a eso y salir adelante. Ahora, muy bien, el contexto de familia es precisamente el que viene a dar firmeza en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de familia hay una persona que establece las normas y hay otra persona que contiene. Entonces, la figura de contención dentro de la familia es sumamente importante. A veces lo hace el padre y a veces lo hace la madre. Cuando el padre castiga, voy a usar esa palabra porque tal cual. Cuando el padre castiga, entonces la madre contiene. Entonces viene el niño y se refugia en la madre y la madre le dice, ¿sabes qué, hijo? Tu papá te castigó por esto y aquello. No lo vuelvas a hacer, pero ya abrazó. Cuando la madre castiga, entonces el padre viene y contiene. Eso es precisamente lo que le da un equilibrio. Eso trae una desventaja para los hogares donde solamente existe la madre, porque la madre tiene que ser la figura de autoridad y también tiene que ser la contención. Entonces es un poco complicado ahí. En muchos sistemas de familia, la figura parental lo desarrolla a veces un hermano mayor, a veces un tío, a veces el abuelo, pero ese le viene a dar un equilibrio. Pero hay seres humanos que crecieron sin la figura del padre y que crecieron también sin esa persona que les diera esa contención. Entonces están desprovistos. Entonces cuando ellos se sienten desanclados emocionalmente, desestructurados en sus emociones y en su cuestión mental, claro que son personas que están tan vulnerables que en un momento dado llega el pensamiento, yo no soy importante para nadie, y si vivo o no vivo, da igual. Entonces yo creo que es importante que nosotros veamos, discernamos, seamos sensibles a las necesidades de los otros y que esos rasgos que acabas de mencionar, tratar de ver qué tanto de eso tiene mi hijo, ¿no? ¿Qué tanta labilidad tiene emocional? ¿Qué tanta desconexión está teniendo con sus amigos, con la familia? Hay que identificar si está durmiendo bien, si no está durmiendo bien, si está comiendo normalmente o está comiendo demasiado o no está comiendo, si está durmiendo mucho. Porque ahorita hay una alteración en el sueño. Bastante. Ya no hay un horario, pues se están durmiendo en las madrugadas y en el día están durmiendo y entonces hay una alteración ahí. Entonces ya no están comiendo a sus horas, están mirando mucha televisión, etcétera. Todos esos asuntos alguien los tiene que normar dentro del contexto de la familia. Acabas de decir algo que está sucediendo ahora, en estos días. ¿Sí? Yo como maestro doy clases a través en línea, bueno, ni en línea, a través del teléfono, y me doy cuenta que los chicos están despiertos a las 3, 4 de la mañana, y a las 10, 11 de la mañana están durmiendo, ¿sí? Entonces sí hay un desbalance, hay un desequilibrio que sí afecta psicológicamente, ¿sí? Bueno,
pues creo que ya nos pasamos del tiempo. Voy a hacer las últimas, ahora sí, saludos para irnos ya despidiendo. Quiero agradecer por el cafecito y por la buena atención que nos dieron aquí en la casa. Ya sabes, ¿no? ¿Cuándo es la Enviamos próxima? saludos a Esteban Fuentes, Gerardo Ruiz, Cheli Toledo, Pastor Tomás Aguilar, también nos manda Saludos, bendiciones. Tommy. Cheli Toledo, Dios les bendiga, mis amados hermanos, dice, hermoso tema. Pastor Adriana Molet, Andrea, también Andreita, Carlos Enrique Avendaño, Linda Rose Jiménez también, dice, bendiciones, excelente conferencia. Guadalupe Estrada Ríos, mi prima, bendiciones primita. Edgar Estudillo Becerra, primo, bendiciones también allá en Tapachula. Nos vamos a ir despidiendo. Claro. Yo sé que se quedaron muy picados, porque ahorita viene, mira nada más el auditorio que tenemos aquí en la casa, ¿eh? Qué chulada, pero mira, están bien atentas, ¿eh? Y atentos, ¿eh? No, hombre, tremendo esto. Pero no es por nosotros. No, es por el tema. Es por el tema, ¿no? Es por el tema. Muy interesante desde Lupita Valencia, Dios los guarde. Ok, vamos despidiéndonos porque sí queda pendiente. ¿Qué vamos a hacer ahorita con este desequilibrio que hay en el sueño de nuestros hijos? No están durmiendo como debe de ser, no están comiendo a sus horas, no están comiendo como debe de ser también. ¿Qué vamos a hacer nosotros como padres para conectarnos más emocionalmente con ellos ahora? Algunos ejercicios, ¿sí? Sí, yo creo que sí tenemos que establecer los horarios. Estamos hablando de límites, ¿no? Sí. Establecer los límites, poner un orden. Se propone pues que busquen juegos de mesa, que busquen dinámicas familiares, que vean películas juntos. Entonces, qué bueno sería que hicieran un itinerario, ¿no? Decir, a esta hora desayunamos, después de desayunar ponemos nosotros un programa ahí de ejercicios. Ajá. Y todos como familia hacemos ejercicios, ¿no? Ejercicios físicos. Ejercicio físico, exactamente. Sí. Viendo allí, bueno, vamos a tener un espacio para hacer las cosas personales. Vas a hacer tu tarea, vas a hablar con tus amigos, etcétera, ¿no? Tienes un horario. A esta hora comemos y luego entramos a esta otra dinámica. Entonces, creo que algo así nos ayudaría mucho. Estoy pensando que quizás no se haga tan estrictamente, pero cuando menos ya tenemos una ruta y ya tenemos un orden, porque ese desorden, la alteración del sueño provoca orgánicamente, químicamente, provoca un desfase también. Entonces, yo creo que tenemos que regular esa parte, Julio. Muy bien. Luis. Sí, una de las cosas también es la cuestión de delegar ciertas responsabilidades, ¿no? En casa y a veces no se hace. Y a todo dar va a estar porque pues toda la familia está presente, ¿no? Así como decía, bueno, vamos a jugar algún juego de mesa, bueno, pues ahora vamos a delegar ciertas responsabilidades. Por ejemplo, lavar los trastos, el baño, acomodar tu recámara. Me puedes apoyar, por ejemplo, aquí en este espacio. Eso al adolescente le va también a ir ayudando de que pues en la vida también hay responsabilidades. Muy bien. El padre se tiene que involucrar también en la educación de su hijo, definitivamente. Muy bien. El premio como estímulo, ¿no? Sí. O estímulo. Nos dicen, por favor, que haya una segunda parte del tema. Linda Rosa Jiménez. Sí, va a haber. Sí, ya dan ganas. Mira, café, galletas, me dieron un postre, hermano. ¿Cómo no voy a venir? Claro que sí. ¿Qué día? ¿Martes o jueves? ¿Qué día puede? El jueves. El jueves. No puedo. Nos vemos el próximo jueves con este tema. Por favor, amen a sus hijos, disfrútenlo y sean Abrácenlo. felices. Un abrazo Ahí produce mucha dopamina, fíjate. Y la dopamina contrarresta la cortisol y también la adrenalina que viene a intoxicar nuestro cuerpo. Pero cuando tú abrazas a alguien, vas a producir un sentimiento de bienestar orgánicamente. Entonces la dopamina viene a dar ese sentido de placer, de bienestar. Un solo abrazo. Sobre todo ahorita, ¿no? Sí, claro. Que estamos tan distanciados. Luis, ya nos vamos despidiendo. Sí, bueno, esperamos, ¿verdad?, que esto se quede en su corazón, pero no solo ahí, ¿verdad? Pónganlo en marcha, pónganlo en práctica, porque eso va a ser lo mejor de todo.
Muy bien, y nos vemos el próximo jueves. Sí, acuérdense que Julio es mi viejo amigo y que yo soy el amigo. Y yo soy el viejo. Cafecito tapado lleno de esperanza. Nos vemos el próximo jueves. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.